Eunon. Vamos a tratar este libro, El contubernio nuclear, Lemoiz, por José Luis Olaran Substacha, en Aravena. Un libro que yo recuerde o que yo haya visto. No hay otro que trate el tema de Lemoiz, y es un tema interesante en forma de libro, más que en este. Si hay otro, me gustaría y me interesaría leerlo, siempre que sea un libro, como digo, como este, de cerca de 300 páginas, centrado en el tema de Lemoiz, concretamente. No es como otras circunstancias o como el propio autor en otros escritos que luego referenciaremos, que pueda desviarse y acabar hablando de lo divino y lo humano. No, empieza a escaparse un poco en la página 257 cuando habla de los nuevos proyectos para la zona. No es un spoiler, cuando acabó cediendo su paso para una central nuclear. Recordemos que en el ámbito del Estado español, en la época en la que se concibe el proyecto nuclear para Lemoiz, estaba la dictadura totalitaria del franquismo, y se hizo un proyecto amplio y ambicioso para establecer un gran número de centrales nucleares en el ámbito territorial del Estado español. Recordamos que en esa época, de finales de los años 60, principios de los años 70 y toda la década de los 70, en el ámbito del Estado francés, se hizo una aplicación de centrales de medio tamaño para la forma de suministro de la energía, sobre todo como acicate la crisis tras la guerra del Yom Kippur y el ahogamiento del suministro de hidrocarburos para las potencias que, según los árabes, estaban del lado o conchavadas con la potencia emergente. Sí, emergente, porque hasta esos años no era sino un superviviente que luchaba con las armas que podía, incluso a primeros de los años 40, es decir, a partir de la guerra de la independencia del 48, y en los años 50, luchó incluso con chatarra vendida como si fuera armamento nuevo de la Segunda Guerra Mundial, y aún así le dieron un uso fantástico los grandes hijos de Israel. Pues hubo ese elemento de embargo de hidrocarburos, incluso el cierre del canal de Suez, que tuvo como consecuencia en cierta medida la forma de suministro de electricidad en Francia, con la construcción de grandes números de centrales medias dispersas por todo el territorio del hexágono. Digamos que De Gaulle, en cierta medida, inspiró al señor dictador Franco para intentar hacer algo similar, después de haber probado con las presas y los saltos de agua, los pantanos, que no son de Franco, sino en realidad son del otro dictador, de Primo de Rivera. Es algo que se hizo en los años 20 y que heredó la República y luego heredó la dictadura franquista. Pero parece que eso no es suficiente para el desarrollismo que se trataba de hacer en los años 50 y 60, sobre todo en los años 60, después del fin de la cartilla de racionamiento en el año 59, y volver a los números económicos del año 36. Sí, se tardó 23 años en volver a los números de la economía española que había antes de la guerra. Y eso que tampoco es que fueran unos números maravillosos, porque la crisis posteriormente al año 29 marcó bastante el porvenir de la República. Pero bueno, estas cosas que pasan. Y uno de los lugares en los que se estableció una de esas centrales fue la Cala de las Hordas, en Lemoiz, es decir, en Vizcaya. No muy lejos, no excesivamente lejos, del ámbito del Gran Bilbao. En principio, para suministrarle electricidad
a ese gran núcleo urbano. Y para mí, para mis circunstancias y mi pensamiento, yo diría que hay dos vertientes del libro bastante claras. Una, que es muy interesante porque está bien documentado, que es el ámbito de la construcción y el ámbito jurídico en el franquismo, que es un elemento que puede servir o debería de servir para la reflexión respecto a que, digamos que una dictadura es un régimen de derecho en el sentido de que hay leyes. Todos los poderes constituidos tienen leyes, e incluso la Horda de Oro o el Imperio Mongol de Genghis Khan son normas abuela pluma, puede que verbales, pero siguen siendo ley, siguen siendo norma. Formalmente es un Estado con derechos, un Estado con leyes, y digamos que esas cosas son reales, y en las dictaduras hay normas escritas, y en la dictadura franquista había unas cortes orgánicas en Madrid, en el mismo lugar donde actualmente está el Congreso de los Diputados, y que funcionaban para formalmente dar brillo a las normativas que el franquismo quería debatir entre los representantes designados, bueno, pues el Consejo de Ministros franquista. Claro, el asunto está en el que se ve a través del propio libro cómo se salta en la propia normativa, tanto a nivel municipal como a nivel general, para poder establecer sus propias normativas a la hora de permitir la construcción de la central nuclear en un lugar en el que formalmente, incluso dentro de la normativa franquista, estaba imposibilitado. Con lo cual es interesante porque la forma de un Estado de Derecho de verdad es el contrapeso de los poderes y la capacidad de debatir y de llevar incluso judicialmente una realidad que palmariamente está en contra de la normativa, y ser capaz de hacer frente a esas inseguridades y esas injusticias, porque lo importante en una democracia es la seguridad jurídica y la capacidad de afrontar la realidad de un ámbito, y, llegado el caso, a ser capaces, cualquiera de las partes, a cambiar la norma o proponer cambios en la norma para poder establecer las nuevas realidades que se quieran como horizonte. Por eso es interesante la forma en la que se establece el plan para Le Mons desde el ámbito estatal, del Consejo de Ministros, del ámbito del poder político franquista y de la corporación municipal, también franquista, a la hora de establecer las realidades de la central nuclear. Pero claro, en este ámbito sería interesante decir que hubiera dado lo mismo que fuera una central nuclear o una construcción de apartamentos en la Cala de las Sordas, como hubo en la Manga del Mar Menor, o en ámbitos de Almería, de Málaga, de Alicante o de Valencia, o una fábrica de ladrillos, o cualquier otra construcción de un mamotreto grande que hubiera conllevado permisos, circunstancias especiales, es decir, todas esas partes respecto a la central de Nimoy no son especialmente referenciales en el ámbito de la energía nuclear, más allá de que evidentemente para el público no es lo mismo hacer una fábrica de ladrillos que una central nuclear, pero no por el hecho en sí, sino por el hecho sobrevenido de la capacidad de confluencia del relato, de la historia que se puede contar a la hora de establecer en el imaginario colectivo del pueblo las formas de construir esa realidad imaginada que es el elemento central nuclear, hipotéticamente hablando. Claro, si bajamos al terreno de lo real, claro, este autor posteriormente, en el año 2016, no, el 16 de marzo del 2011. Es decir, 5 días después del terremoto, tsunami y circunstancias que hicieron posible
el accidente llamado de Fukushima. Y une el libro que escribió Lemoyne con el ámbito del Harrisburg en el año 1979, una manifestación del 27 de abril del 79, y luego posteriormente cuando hubo el tema de Harrisburg, claro, uniendo el tema con Hiroshima, y evidentemente luego Chernóbil, porque bueno, pues todo aquello es evidente que si no hubiera habido el accidente de Three Mile Islands el 28 de marzo del 79, los ánimos no hubieran estado en Bilbao caldeados para que el 27 de abril del 79 hubiera esas circunstancias. Es curioso porque 7 años después del 27 de abril en Chernóbil hubo el tema de la central nuclear Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que era el nombre que tenía la central en la que hubo el problema en el reactor número 4. Y luego evidentemente el tema del 11 de marzo habla de una serie de restricciones respecto a bueno, pues perímetro de 30 kilómetros para no salir de casa, zona de exclusión aérea, alerta de que llegará a Tokio el viento arrastrando las partículas y que puede haber grietas en la vasija del reactor número 2. Y que eso lo dice la agencia nuclear japonesa pidiendo ayuda a la ONU, los Estados Unidos y a Papá Pitufo. Estas cosas que se llegan a decir que son absolutamente aberrantes, sobre todo cuando vemos lo que ha pasado después respecto a Fukushima, que poco tiempo después hubo la posibilidad de volver y que no ha habido mucha afectación, porque claro, una cosa son las bombas nucleares y otra son las circunstancias de un reactor nuclear en el que no ha habido, en realidad en Occidente, no ha habido un reactor que haya explotado. Y el accidente de Fukushima tuvo más que ver con cosas respecto al motor de la piscina de los residuos nucleares y con los propios residuos nucleares que con el reactor, que está intacto hasta el momento en el que se vaya a retirar, porque se tomó la decisión política de retirar esa central de manera completa, a pesar de que en uno de los 4 reactores hubo problemas con una piscina respecto a la desconexión del ámbito del motor diésel, que en principio en vez de estar en un lugar debía de estar en otro, y además la propia central había tenido la recepción de informes técnicos que decían que tenían de hacer esa actualización y no lo habían hecho, con lo cual si hubieran hecho caso de ese informe y hubieran tenido a bien haber actuado y haber cambiado de sitio esos motores en el momento de la llegada de un terremoto, un tsunami, un elemento cataclísmico de la leche, pues hubiera resistido no solamente el reactor, que resistieron los reactores a pesar de estar en plena costa, sino que también habría resistido el ámbito de la piscina que fue el objeto de Fukushima. Luego ya olvidémonos del tema de Chernóbil, que el evidente problema de Chernóbil fue el ámbito de la ausencia de la vasija del reactor, porque querían hacerlo muy barato y sobre todo pensando en las armas nucleares, pero después del tema del polonio y del uranio y de todo aquello, pues la central nuclear, pues pensaron, vamos a hacer centrales nucleares que además de para servir el ámbito militar, pues ya que den energía a las industrias y a la gente. Con lo cual son problemas que están metidos en el ámbito aquel. Es curioso porque normalmente se suelen olvidar Chernóbil y Fukushima son el número 7 en una escala de 7, pero se suelen olvidar del 29 de septiembre del 57, Mayak, Kistim, Unión Soviética, el desastre aquel fue un número 6 y todos son estimaciones porque se ocultó de manera artera por parte de los soviéticos, y la manera de actuar es curioso porque sería interesante reconocer los patrones de la forma de actuar en aquel desastre. La forma
que uno puede interpretar que actuaron los soviéticos en aquel desastre es subrepticiamente la parte en la que actuaron las autoridades competentes que conocían aquel desastre del 57 en el desastre de Chernóbil. Es la forma de actuar tratando los dos casos como si fueran iguales. Nos olvidamos también, evidentemente, del accidente de un nivel número 4 en Checoslovaquia el 5 de enero del 76. Por supuesto, el accidente del 7 de diciembre del 75 en Alemania Oriental, en la planta de Greifswald. Y siempre se pone encima de la mesa, por ejemplo, el accidente de un número menos. Es curioso porque la de la Alemania Oriental, eh, bueno, pues como la de Checoslovaquia, pues es el nivel 4 y la de Valdellós del 19 de octubre del 89 es de nivel 3. Pero bueno, son estas cosas que se ponen encima de esa según el relato. Y por eso, y por la composición y materiales de la central nuclear que se hubiera establecido en la central nuclear de Lemoiz, me iba a replantear la reflexión que en aquel momento, bueno, pues se hizo de manera muy mediatizada por el momento y por la coacción social, política y, por qué no decirlo, también terrorista. Yo hoy, retroactivamente, diría sí al Lemoiz, sí a la central nuclear, sí a la seguridad de la energía nuclear y sí a los dos reactores previstos. Eso sí, es cierto que, por un lado, no ha habido la necesidad posterior de la energía en tanto en cuanto la forma de suministro y superávit en principio de energía respecto a la generación y el consumo en el País Vasco de energía, pero por el otro, claro, la energía barata y actualmente con los de cuarta generación hasta limpia que produce la energía nuclear de fisión, porque la de fusión es el futuro en el ámbito de la fusión nuclear, que es lo que sucede en el Sol, por ejemplo, pues hubiera sido un elemento interesante a considerar y que seguro que hubiera funcionado como un reloj en el ámbito de Lemoiz. Y recuerdo que, como dice el autor en un texto, dice concretamente eh, el ámbito de el golpe definitivo contra la central lo dio ETA el 5 de mayo en el barrio bilbaíno de Begoña. El nuevo director de la central, en sustitución de Ryan, Ángel Pascual Mújica, recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte instantánea. 5 días después de este atentado, los técnicos abandonaron sus puestos de trabajo. Recordemos que José María Ryan también fue asesinado por la banda terrorista ETA y también en el interior de la central, en un ataque terrorista, murieron 3 trabajadores que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es decir, hubo 5 muertes, asesinatos por la banda terrorista ETA contra la central nuclear de Lemoiz. Eso sí, es curioso porque sus parientes mayores, que la banda terrorista ETA no era nacionalista, no era independentista, sino era marxista-leninista, de la revolución marxista-leninista soviética, de la Shons mundial, pues la idea que tenían era que cuando lo hacía el bloque del Este era guay, chachipiruli, cuando las medidas de seguridad en Occidente con las centrales nucleares era infinitamente superior, aunque solamente sea por el tema de la seguridad respecto a la vasija del reactor, cosa que en las centrales del Este de cariz soviético se la fumaban porque era un coste intolerable para la producción de centrales nucleares. Y ahí no dijeron nada contra las centrales en Checoslovaquia, nada contra las centrales en Alemania Oriental, nada contra las de Polonia, nada contra las de la Unión Soviética, nada. Pero sí contra las occidentales. Había que atentar contra la burguesía capitalista vasca en vinculación con la burguesía española capitalista que estaba apoyando el franquismo, y eso se simbolizaba en, por ejemplo, la central de Lemoiz. Y hay una cosa que habría que recordar y poner encima de la mesa como valor supremo.
lo que se defiende con las armas, lo que se consigue con las armas, de defender luego con las armas, todo en la punta del fusil, que es el que da el poder, como diría Mao Zedong. Mi poder empieza en la punta de mi fusil, en la bayoneta calada en mi fusil. No se puede, ni por acción ni por omisión, nunca se debió de dar la impresión de que una banda terrorista era la que obtenía un beneficio político de un actuar terrorista y asesino. ¿Fue un error? Sí, fue un error en cualquier parte dar la impresión de que ese accionar de ETA en favor del ecologismo era favorecedor con la destrucción de la central nuclear de Lemoiz. Si bien es cierto que la gente se olvida que en realidad cuando se produce el elemento final de la moratoria nuclear no fue en el año 84, sino realmente cuando se produce finalmente fue en el año 1994, ciertamente todavía con el presidente Felipe González y con un elemento que es el de la moratoria nuclear en el ámbito de la factura de la electricidad, que estuvo, si es que no está todavía, porque quien pueda descifrar la factura que lo cuente, pues estuvo o está muchos años en el pago de la indemnización, ya fuera para Lemoiz y otras centrales que no se llegaron a construir o que no llegaron a entrar en funcionamiento, que hubo de las dos tipologías. Pues esa circunstancia se hubiera solventado con la libertad para la concesión de una energía que los franceses aún hoy lo tienen a gana y da igual a qué lado de la frontera estés, que si hay algún problema la nube radiactiva va a pasar por encima de la frontera. Pues en Francia no pasa nada y no hay crítica cuando llega electricidad por los conductos, que en su mayoría viene de energía nuclear, y no hay ningún problema y no hay crítica alguna. Pero la crítica viene sobrevenida por el ámbito adosado al tema de la central nuclear, ya sea en Lemoiz o en otros lugares, respecto a la mentira como propaganda, como arma revolucionaria, y el ámbito de ganar, aunque no se sepa sobre qué terreno. Lo importante es la victoria. Y se atribuyeron la victoria a la banda terrorista ETA en Lemoiz. Una historia, por lo tanto, que merece ser contada. De momento, el único libro que existe o que yo haya encontrado es este, y por eso lo adquirí y lo leí. Pero dejando de lado esa parte primera a la hora del ámbito de la construcción, merecería una reflexión en el ámbito vasco y en el ámbito de la seguridad nuclear, como hace Operador Nuclear en el ámbito del Twitter, que lo hace muy bien y es recomendable, respecto a la propia energía nuclear y el futuro que pueda tener en el ámbito del Estado español, en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito del País Vasco en concreto, como fórmula de futuro para el suministro eléctrico, dado que incluso en el terreno militar, en el ámbito de la energía va a ser clave, como dice, si no recuerdo mal, el señor Tufault, y puede que también el señor de cosas militares, Yago, Sergi y Yago, dos de los youtubers que hablan del sector, del rubro militar, y que lo hacen con más gracejo y con más cariño. Y sin más, recomendando, ¿por qué no?, este libro. Y si alguien puede escribir el otro en otras claves, defendiendo la postura que tuvo el señor Xavier Arzallus en aquel momento, que no lo hizo seguro, estoy segurísimo que no lo hizo a humo de paja, sino que había un razonamiento mucho más allá del ámbito de no es porque le han convencido la burguesía capitalista o oligárquica de Neguri, sino que seguro que había un planteamiento de vocación nacional vasco detrás de ese sí a Lemoiz que subyacía en la postura de Xavier Arzallus y del Partido Nacionalista Vasco. Pues eso debe de defenderse cara a las nuevas generaciones del futuro, la posición que pudo haber, sobre todo entendiendo que en un momento dado se hubiera encargado
de la central en el ámbito del ente vasco de la energía, o por lo menos hubiera tenido participación, que es el ente público que se hizo para el tema de la gestión de la energía, dejando de lado que hubiera habido participación seguramente de Iberdrola, y evidentemente porque era la propietaria del ámbito de la central, pero nunca sabremos lo que hubiera devenido de una situación normalizada y sobre todo y ante todo en la que no hubiera intervenido el elemento terrorista que lo distorsionó todo, incluyendo el debate político. Y sin más, es que ricasco Gruroat, Betty Helpea.